el autonombrado benefactor del pueblo sabio de México, el Mesías de barro, enano de Tapanco, bautizado por el pueblo de México, por su corrupción, por su hipocresía y por sus mentiras, pues ha llevado al país a una debacle moral, económica y social al abrirle la puerta a la delincuencia organizada con su política de abrazos y no balazos y al propiciar la corrupción. Por ejemplo, Segalmex, que fue desfalcado por más de 15,000 millones de pesos y cuyo director o encargado o delegado era el señor Ignacio Ovalle, quien fue patrón de López, lo exoneró diciendo que los responsables eran los priistas que habían robado, y dijo que él era un hombre bueno y responsable, y por su pura verborrea lo exoneró. El caso de Ovidio Guzmán lo dejó libre a pesar de que ya había sido detenido. El caso de los 40 migrantes de Ciudad Juárez que estaban encarcelados y que murieron quemados. Al encargado de dicho lugar, López, lo exoneró también y sigue trabajando. En fin, que López es un presidente fracasado y se atrevió en su circo de 23 de noviembre del 2023 a afirmar que el cambio de su gobierno ya había empezado en Guerrero y que ya había terminado con la pobreza, como se acredita con este video. Ya puedo demostrar de que había iniciado el cambio, que ya inició el cambio. ¿Cómo lo pruebo? Guerrero, en el tiempo que llevamos nosotros, es de los estados en donde más se redujo la pobreza. Lo puedo probar, a ver si tenemos el dato. López es un farsante y cínico. Es una verdadera y burda mentira que en Guerrero ya no hay pobreza. El huracán Otis vino a dejar en la miseria extrema a los hermanos de Guerrero y Acapulco. Y López demostró su vileza y su falta de humanidad a no lograr que en el presupuesto de egreso se incluyera la petición de los guerrerenses para que se asignaran 300,000 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. Y López se la sacó diciendo que lo que estaban haciendo los guerrerenses que fueron a buscar una audiencia a su circo, que era politiquería. Y resulta que López quiere demostrar que tiene la verdad con papelitos, con estadísticas, pero la realidad dice más de lo que sus estadísticas y sus papeles a modo señala López. Es decir, que López es un gobernante de pico, defiende al pueblo con palabras y no con hechos. Y aquí le cae como anillo al dedo el apotegma de Benito Juárez, que señalaba que traidores, aquellos que defienden al pueblo con sus palabras, pero que en los hechos lo traicionan. Eso es, López es un maldito traidor que no apoya y le da la espalda al pueblo de Guerrero y Acapulco. Y además, López está dejando de atender a la clase magisterial, porque en su inauguración que iba a ser en Tlapa, Guerrero, al inaugurar un centro Teletón para atender a menores, niños y niñas, llamado CRIP, López tuvo que huir de ese lugar porque llegaron maestros para exigir
mejores sueldos, para exigir que se acabara la corrupción en los centros educativos, en la Secretaría de Educación, que dirige una papanatas buena para nada, y López, en lugar de atenderlos, tuvo que huir. Y como siempre utiliza López los pretextos, manifestó que eran conservadores, que eran provocadores, que estaban manipulados por políticos y que por ello eran enemigos de su gobierno así. Un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del centro de terapias de rehabilitación para niñas, niños en la montaña. Pues no iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar, porque están muy desesperados y me pueden decir, es que son de izquierda. Yo creo que no, son conservadores. Imagínense, voy allá y hay una agresión. De pura casualidad, estaban todos los medios esperando, ¿no?, que me agredieran, que me humillaran. Esa era la nota que esperaban. Bueno. El caso es que López es un cínico, es un desvergonzado, es un mentiroso. Él acusa a los maestros que fueron a provocarlo. Es el mismo pretexto que utilizó con los damnificados, la caravana de acapulqueños que fue a buscar una audiencia en el circo y que López descalificó y, por cierto, no recibió ni incluyó en el presupuesto de egresos apoyo para estos hermanos, y dijo que era politiquería. El mismo argumento, la misma cobardía, que están manejados políticamente. Pero aquí lo más grave de todo el asunto es que López los acusa de conservadores a los maestros. ¿Cómo van a ser conservadores si es la clase laborante del país que recibe sueldos demasiado bajos, que no les ajustan para llevar una vida digna y decorosa? Y ello va en contra del artículo 1 de la Constitución Federal, pues no debe haber discriminación de ninguna persona que atente contra su dignidad, contra su libertad y contra sus derechos. Los maestros estaban haciendo uso de la libertad de expresión y de asociación permitida por los artículos 6 y 9 de la Constitución Federal. Y López se saca la responsabilidad de que lo fueron a provocar, que porque están manejados políticamente. Total, que López es un violador contumaz y sistemático de la Constitución, y el país se encuentra en manos de un verdadero orate, de un verdadero loco que ya perdió el control de todo el país, porque no vino a gobernar, vino a servirse del gobierno de México para satisfacer sus insanos intereses ególatras de continuar con su cuarta transformación, que es una dictadura de Estado. Ya se oye en todas las partes del país que López quiere intronizar en la silla presidencial a la señora Sheinbaum para crear un maximato y finalmente cristalizar su exceso de poder para cambiar la Constitución y para crear un Estado en donde exista
un estado comunista como el de Cuba, en donde acabe con las clases sociales, porque para López los conservadores son enemigos del pueblo y que el único pueblo sabio son sus paleros, los más pobres, los más ignorantes. Y ese es un motivo de angustia para todos los mexicanos libres que todavía estamos creyendo en un sistema de gobierno republicano, democrático, laico y federal. Pero que López, en su desquiciamiento mental, en su desequilibrio mental de narcisista, lo que está haciendo es imponer una dictadura de facto, porque para él la Constitución y las leyes que de ella emanan son letra muerta, y en consecuencia lo que los mexicanos debemos de hacer es votar en contra de la continuidad de Morena. Y siguiendo los consejos del periodista y escritor Catón, un voto para Morena es un voto contra México. Gracias.